Hay temas que, aun estando en la mente de muchos creyentes, rara vez llegan al púlpito, no porque no existan, sino porque incomodan, porque despiertan risas nerviosas, miradas evasivas o silencios tensos. En muchas comunidades de fe, hablar del cuerpo y de la intimidad sigue siendo percibido como algo peligroso, como si nombrarlo fuera abrir una puerta que no se sabe cómo cerrar. Sin embargo, ese silencio no elimina las preguntas, solo las empuja a la oscuridad, y en ese vacío ocurre algo preocupante. Mientras la iglesia calla, la curiosidad no desaparece, se vuelve silenciosa, se alimenta en secreto, se responde en otros lugares. Cuando la Biblia no es presentada como guía suficiente, las personas terminan buscando respuestas en voces que no comparten ni el temor de Dios ni su sabiduría. El resultado no es claridad, sino confusión, no es paz, sino culpa. Porque el problema no es tener preguntas, el problema es buscar respuestas lejos de la verdad. La Escritura nunca presentó el cuerpo como algo vergonzoso, ni el deseo como un enemigo. Desde el principio, Dios creó al ser humano con cuerpo, emociones y capacidad de intimidad, y declaró que todo era bueno en gran manera. El conflicto comienza cuando se evita hablar de lo que Dios sí creó, como si el silencio fuera sinónimo de santidad. Pero la santidad bíblica no nace del tabú, nace del orden, de la verdad y del temor de Dios. Cuando un tema no se enseña con claridad, no se elimina, se deforma, se llena de mitos, de culpas innecesarias, de extremos dañinos. Algunos viven atados a la vergüenza, otros cruzan límites sin discernimiento. Ambos errores nacen del mismo lugar, la falta de enseñanza bíblica equilibrada. Por eso, callar no protege, desprotege. Aquí es donde surge la pregunta correcta. No es, ¿se puede hablar de esto en la iglesia? Ni siquiera, ¿qué opinan otros? La pregunta que realmente importa es otra, más profunda y más incómoda. ¿Qué dice Dios? Porque si la Biblia habla del cuerpo, del deseo y de la intimidad, entonces el silencio no es fidelidad, es omisión. Y toda omisión prolongada termina formando conciencias débiles. Si la Biblia habla del cuerpo, del deseo y de la intimidad, ¿por qué este tema sigue siendo tabú? Esta serie no nace para provocar por provocar, nace para reemplazar el silencio por verdad, la confusión por discernimiento y la culpa por una fe madura. Porque Dios no evitó estos temas en su palabra. Y si Él habló, es porque quería que su pueblo viviera con claridad, no con miedo, con santidad consciente, no con ignorancia espiritual. Uno de los errores más comunes de nuestra época es reducir la sexualidad a una técnica, como si la intimidad pudiera resumirse en métodos, pasos o permisos. Esta mentalidad no nació en la Biblia, nació en una cultura que mide el valor de las cosas por su rendimiento. Cuando ese enfoque entra en la fe, la pregunta deja de ser espiritual y se vuelve mecánica. Ya no se busca entender el diseño de Dios, sino saber hasta dónde se puede llegar sin cruzar la línea. Por eso la pregunta que más se repite suele ser, ¿se puede? Y aunque suene inocente, es profundamente reveladora. Es una pregunta mínima, defensiva, que busca permiso más que dirección. La Biblia, en cambio, empuja a una pregunta mucho más exigente. Esto honra a Dios, porque algo puede ser posible y aún así no ser edificante. Pablo lo expresó con claridad cuando dijo, todo me es lícito, pero no todo conviene. 1 Corintios 6. El Evangelio no forma personas expertas en límites, forma personas sensibles a la voluntad de Dios. El enfoque bíblico nunca fue la mecánica del acto, sino la intención del corazón. Jesús elevó el estándar precisamente allí. No se quedó en lo externo, fue a la raíz. Enseñó que el problema no comienza en el cuerpo, sino en el interior. Del corazón salen los malos pensamientos. Mateo 15:19. Esta enseñanza cambia por completo la conversación, porque deja claro que no todo se resuelve con reglas visibles. Dos personas pueden hacer exactamente lo mismo externamente y sin embargo no estar en la misma condición espiritual. Cuando la sexualidad se convierte en técnica, el otro deja de ser persona y empieza a ser medio. Se pierde la lógica de entrega y se instala la lógica de consumo. La Biblia jamás presenta la intimidad como uso del otro para satisfacción propia, sino como donación mutua. Efesios 5 habla de amor que se entrega, no de deseo que exige. Esa diferencia es crucial. Donde hay entrega, hay honra. Donde hay exigencia, hay distorsión. Por eso Dios pone siempre el corazón por encima del acto. No porque el acto no importe, sino porque el acto es consecuencia del corazón. Proverbios 4:23 advierte:
Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando el corazón está alineado con Dios, la conducta encuentra su lugar. Cuando el corazón está desordenado, ninguna lista de prácticas es suficiente para producir santidad. Reducir todo a una práctica es tentador porque simplifica. Da la sensación de control. Pero la fe cristiana no funciona con atajos, funciona con discernimiento, con conciencia limpia, con una relación viva con Dios. La pregunta correcta nunca será ¿hasta dónde puedo llegar?, sino ¿desde dónde estoy actuando? ¿Desde el amor o desde el ego? ¿Desde la honra o desde la presión? ¿Desde la paz o desde la culpa? Cuando se entiende esto, la conversación madura. Deja de girar alrededor de técnicas y se centra en transformación. Porque Dios no está formando expertos en permisos, sino hijos e hijas capaces de amar con pureza, respeto y temor de Dios. Y eso no se logra ajustando prácticas, sino rindiendo el corazón. Una de las primeras cosas que muchos notan al acercarse a este tema es que la Biblia no entra en descripciones gráficas, no detalla prácticas, no enumera técnicas, no usa un lenguaje explícito, y algunos interpretan ese silencio como ambigüedad. Pero en realidad es todo lo contrario. La Biblia no es explícita porque es profundamente sabia, y es clara porque va directo a lo que realmente importa. La Escritura evita el lenguaje gráfico porque su propósito nunca fue estimular la carne, sino formar la conciencia. Dios no escribió su palabra para excitar la imaginación, sino para guiar el corazón. En Filipenses 4:8 se nos exhorta a pensar en todo lo que es verdadero, puro, amable y digno de alabanza. Ese principio atraviesa toda la Biblia, incluso cuando trata temas íntimos. El lenguaje gráfico despierta impulsos, el lenguaje bíblico despierta discernimiento. Aquí entra el principio de la modestia y la sabiduría. Modestia no significa negación del cuerpo ni represión del deseo. Significa orden. Significa saber qué decir, cómo decirlo y con qué propósito. Proverbios 4:23 lo expresa con claridad. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. La Biblia cuida el corazón del lector, no solo su conducta externa. Por eso habla de lo íntimo con reverencia, usando símbolos, poesía y principios, no descripciones crudas. Existe una diferencia profunda entre silencio vulgar y silencio santo. El silencio vulgar evita el tema por miedo, vergüenza o ignorancia y deja a las personas a la deriva. El silencio santo, en cambio, es intencional, habla lo necesario y calla lo que podría desviar. Jesús mismo practicó este tipo de silencio. Cuando le preguntaban con mala intención o morbo, no daba detalles innecesarios. Redirigía al corazón, a la intención, a la raíz del problema. Mateo 15:18-19 muestra esta lógica. No se enfoca en lo externo, sino en lo que sale del corazón. Dios no detalla prácticas porque las prácticas cambian, las culturas varían y las obsesiones humanas se renuevan, pero los principios no cambian. El respeto, la entrega, el amor, la honra, la conciencia limpia y el temor de Dios son eternos. Por eso la Biblia no responde a cada cómo, sino al para qué y al desde dónde. Romanos 12:1 nos llama a presentar el cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esa es una instrucción clara, aunque no sea explícita. Cuando se pierde esta comprensión, se cae en dos extremos. O se exige un nivel de detalle que la Biblia nunca prometió dar, o se interpreta su sobriedad como permiso para hacer cualquier cosa. Ambos errores nacen de no entender el propósito del silencio bíblico. Dios calla detalles para proteger, no para confundir, y habla principios para que cada creyente, guiado por el Espíritu, pueda vivir con libertad responsable, no con libertinaje ni con culpa. La claridad de la Biblia no está en lo gráfico, está en la dirección. No está en la descripción, está en el diseño. Y cuando se entiende eso, el tema deja de ser un tabú incómodo y se convierte en una oportunidad para crecer en madurez espiritual. Porque la palabra de Dios no necesita ser explícita para ser clara, necesita ser entendida con un corazón dispuesto a obedecer. Para entender correctamente la intimidad, la Biblia nos lleva siempre al principio, no a la cultura, no a la costumbre, no a lo que otros hacen, sino al diseño original de Dios. Y ese diseño es radicalmente distinto a la lógica moderna. Para Dios la intimidad no es consumo, es pacto, no es tomar, es entregarse, no es usar, es unirse. Desde Génesis se nos muestra que la unión entre un hombre y una mujer no fue creada como un acto aislado,
sino como una realidad profunda donde dos vidas se entrelazan y serán una sola carne. Génesis 2:24. Esa expresión no es solo física, es espiritual, emocional y relacional. Habla de unidad, de pertenencia mutua, de una conexión que va más allá del cuerpo. El problema surge cuando esa unión se reduce a satisfacción momentánea y se pierde su dimensión de pacto. En el diseño de Dios, la intimidad siempre implica entrega voluntaria y respeto mutuo. No hay espacio para la imposición, la manipulación ni la presión. Pablo lo expresa con claridad al hablar del matrimonio. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Observa el equilibrio. No se trata de exigir, sino de corresponder, no de dominar, sino de servir. La intimidad bíblica nace del amor que se da, no del deseo que exige. Por eso la intimidad es presentada como expresión del amor conyugal, no como un acto separado del compromiso. Efesios 5 eleva el matrimonio a una imagen aún más profunda, la relación entre Cristo y la iglesia. Esa comparación no es casual. Cristo no usa a la iglesia, se entrega por ella, la cuida, la honra, la santifica. De la misma manera, la intimidad en el matrimonio está llamada a reflejar ese amor sacrificial, donde el bienestar del otro importa tanto como el propio. Aquí aparece el propósito espiritual de la unión matrimonial. La intimidad no es solo placer, aunque incluye gozo. Es también lenguaje espiritual, una forma de comunicar amor, seguridad, pertenencia y fidelidad. Es un espacio donde se fortalece el vínculo, se afirma la alianza y se renueva el compromiso. Cuando se vive desde este enfoque, la intimidad no deja culpa ni vacío, deja paz y unidad. Proverbios 5 habla de disfrutar del amor conyugal como algo bueno y protector, no como algo vergonzoso. Cuando este diseño se pierde, la intimidad se fragmenta, se vuelve técnica, rutina o incluso moneda de cambio. Pero cuando se recupera el propósito original, todo se ordena, porque Dios no creó la intimidad para esclavizar, sino para unir, no para degradar, sino para edificar, no para separar el cuerpo del alma, sino para integrarlos bajo el amor y el compromiso. La Biblia habla de intimidad como entrega, no como uso. Y entender esto cambia por completo la conversación. Ya no se trata de preguntar qué está permitido, sino de vivir la intimidad como Dios la diseñó. Un regalo santo dentro del pacto, una expresión de amor que honra, une y refleja algo mucho más grande que el deseo humano. Hay un libro en la Biblia que muchos prefieren esquivar, no porque sea irrelevante, sino porque descoloca. Cantares incomoda tanto a los legalistas como a los superficiales. A unos porque habla de deseo sin culpa, a otros porque lo hace dentro de límites claros. Y precisamente por eso, durante años ha sido ignorado, alegorizado en exceso o simplemente silenciado. Pero Cantares no está ahí por accidente, está porque Dios quiso que estuviera. Este libro no utiliza un lenguaje gráfico ni vulgar. Usa poesía, metáforas, imágenes cargadas de belleza y profundidad. No busca provocar impulsos desordenados, sino despertar una visión correcta del amor. El lenguaje simbólico no es evasión, es sabiduría. Protege la intimidad de ser reducida a lo explícito y la eleva a algo más alto. Como ocurre con toda poesía verdadera, dice más de lo que describe. Habla al corazón, no a la carne. Aquí es donde muchos confunden conceptos. La Biblia no huye del erotismo, pero rechaza la lujuria. El erotismo bíblico es celebración del amor dentro del pacto, mientras que el deseo carnal es impulso sin dirección. Uno construye, el otro consume. En Cantares, el deseo está enmarcado por la mutua admiración, el consentimiento, la espera y la exclusividad. No hay prisa, no hay uso, no hay degradación, hay gozo, ternura y entrega. Eso marca una diferencia enorme. El deseo carnal busca satisfacer una necesidad propia a una costa del otro. El amor que aparece en Cantares busca el bien del amado. Por eso se habla de disfrutar, pero también de esperar, de anhelar, pero sin cruzar los tiempos. No despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Se repite como un estribillo a lo largo del libro. No es represión, es orden. Es el reconocimiento de que el amor florece mejor cuando no es forzado. Cantares celebra el amor conyugal, sin culpa ni vergüenza. Presenta la intimidad como algo bueno, bello y digno, siempre que esté dentro del pacto. Eso desmonta dos mentiras comunes, que la Biblia demoniza el deseo
o que aprueba cualquier forma de expresión íntima. No hace ninguna de las dos cosas. Enseña un camino más alto, un amor que disfruta sin perder santidad, un deseo que arde sin descontrolarse. La Biblia celebra el amor conyugal, no la lujuria descontrolada. Cantares no es un manual técnico ni una fantasía encubierta. Es un recordatorio poderoso de que Dios no se avergüenza del amor que Él mismo diseñó. Se avergüenza del abuso, del uso egoísta, del deseo que no conoce límites. Pero cuando el amor está en su lugar correcto, la Biblia no lo silencia, lo honra, lo canta y lo celebra. Leer Cantares con madurez devuelve equilibrio a la fe. Nos recuerda que la santidad no consiste en apagar el deseo, sino en orientarlo correctamente. Y que el Dios que creó el alma también creó el cuerpo, y no se contradice cuando nos enseña a amar con verdad, belleza y pacto. En el terreno de la intimidad aparece una pregunta que suena lógica, pero es engañosa. Si es privado y consensuado, todo está permitido. La Biblia responde con una sabiduría que va más allá del permiso. Pablo lo expresó con una frase que atraviesa toda la ética cristiana. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Es Corintios 10:23, es decir, lo posible no siempre es lo mejor y lo permitido no siempre construye. La fe cristiana no se rige solo por fronteras legales, sino por un principio más alto, la edificación mutua. En la intimidad, edificar significa que ambos crecen, se afirman y se honran. Lo que edifica deja paz, lo que no, deja inquietud. Romanos 14 enseña que incluso cosas lícitas pueden convertirse en tropiezo cuando dañan la conciencia. Y este principio aplica con especial cuidado a lo íntimo, donde la vulnerabilidad es mayor y las heridas pueden ser profundas. Aquí entran en juego tres pilares que la Biblia no negocia: consentimiento, respeto y conciencia limpia. El consentimiento no es solo decir sí, es poder decir no sin miedo, presión o culpa. El respeto implica considerar el bienestar del otro por encima del propio deseo. Y la conciencia limpia es esa tranquilidad interior que no necesita justificarse ni esconderse. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Romanos 14:22. Donde hay condena interna persistente, algo no está en orden. La Escritura es clara en que el amor verdadero no impone ni exige. El amor no busca lo suyo. 1 Corintios 13:5. Si algo genera vergüenza, temor, presión o culpa constante en uno de los dos, no es expresión de amor bíblico, aunque sea íntimo. La intimidad diseñada por Dios protege, no invade, afirma, no reduce, une, no divide. Por eso la pregunta correcta nunca es ¿está permitido?, sino otra mucho más exigente y reveladora. Ambos honran a Dios con esto. Honrar a Dios no es un concepto abstracto, se traduce en paz, respeto mutuo, libertad interior y crecimiento espiritual. Sea que comáis o bebáis, o hagáis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Si ese principio guía lo cotidiano, con mayor razón guía lo íntimo. Cuando la intimidad se vive desde esta perspectiva, deja de ser un campo de dudas y se convierte en un espacio de confianza. No se mide por límites externos, sino por frutos internos. No se define por lo que se puede, sino por lo que construye. Porque en el diseño de Dios, lo íntimo no es una zona sin ley, sino un lugar santo donde el amor se expresa con verdad, cuidado y reverencia. Cuando la Biblia declara que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, no está hablando solo de lo que ocurre en público, en la conducta visible o en la vida religiosa. Esa verdad no se queda en la puerta del dormitorio. Abarca toda la vida, incluso los espacios más íntimos. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros? Esa pregunta no fue escrita para avergonzar, sino para ordenar la manera en que entendemos nuestro propio cuerpo. Aquí es donde muchos se confunden. Piensan que santidad significa represión, negación del deseo o frialdad espiritual. Pero la Biblia nunca definió la santidad así. Santidad no es apagar lo humano, es ponerlo en orden. Es permitir que lo creado por Dios funcione conforme a su propósito. El desorden esclaviza, el orden libera. Romanos 12:1 nos llama a presentar el cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No dice fuera del matrimonio o solo en público, dice el cuerpo en su totalidad. La intimidad entonces también es espiritual, no porque deje de ser física, sino porque lo espiritual atraviesa todo lo que somos.
La fe bíblica no divide al ser humano en compartimentos aislados. No hay un yo espiritual y un yo corporal desconectados. Somos uno. Por eso lo que ocurre en la intimidad puede fortalecer o debilitar el alma, puede dejar paz o dejar conflicto, puede afirmar identidad o erosionarla lentamente. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Esa unión con Dios no se suspende en lo íntimo. Cuando el cuerpo se ve solo como instrumento de placer, se pierde algo esencial: la honra. Honrar el cuerpo no significa idealizarlo ni obsesionarse con él, significa reconocer su valor. El cuerpo no fue creado para ser usado, sino cuidado, no para ser explotado, sino compartido con amor. Efesios 5 habla de amar al otro como a uno mismo, de cuidar, de nutrir. Esa lógica también gobierna la intimidad. Donde hay honra, no hay humillación. Donde hay honra, no hay presión. Donde hay honra, hay seguridad. Esta visión cambia profundamente la manera de vivir lo íntimo. Ya no se trata de satisfacer impulsos, sino de guardar un espacio santo donde ambos se sientan valorados, respetados y libres. La santidad no roba gozo, lo protege. No enfría el amor, lo purifica. Proverbios 4:23 vuelve a ser clave. Guardar el corazón implica también guardar el cuerpo y lo que se hace con él. Cuando el cuerpo es entendido como templo, la intimidad deja de ser un territorio confuso y se convierte en un acto consciente de amor y reverencia. No hay culpa, porque no hay abuso. No hay miedo, porque no hay imposición. Hay paz, porque hay orden. Y ese orden no nace de reglas humanas, sino del reconocimiento de que Dios habita también allí. El cuerpo no se usa, el cuerpo se honra. Y cuando se honra, la intimidad deja de ser un tema incómodo y se transforma en parte de una vida íntegra, donde lo espiritual y lo humano caminan juntos bajo la sabiduría y el cuidado de Dios. Uno de los mayores enemigos de la intimidad sana no es la falta de deseo, sino la comparación constante alimentada por influencias externas. Cuando lo íntimo deja de construirse desde la realidad de la relación y comienza a medirse con imágenes, relatos o expectativas ajenas, el deseo se distorsiona. La Biblia advierte sobre este peligro mucho antes de que existieran pantallas. No os conforméis a este siglo. Romanos 2. Conformarse no es solo imitar conductas visibles, es adoptar criterios que no nacen de Dios. La pornografía es uno de los mayores deformadores de expectativas íntimas. No porque muestre demasiado, sino porque muestra mal. Presenta cuerpos sin contexto, placer sin pacto y actos sin amor. Convierte a las personas en objetos y al deseo en consumo. Jesús fue directo al advertir que el problema no comienza en el acto, sino en la mirada que cosifica. Mateo 5. Cuando esa mirada se normaliza, el corazón aprende a exigir lo que no fue diseñado para dar vida. El peligro no termina ahí. Cuando el mundo define lo que debería ser la intimidad, el matrimonio deja de ser un espacio único y se convierte en un escenario de comparación. Lo que antes era suficiente empieza a parecer poco. Lo que era natural empieza a sentirse insuficiente. Y sin darse cuenta, se introduce una presión silenciosa. Esto debería ser distinto. Otros hacen más. Esto es lo normal. Proverbios 14:12 vuelve a ser una advertencia vigente. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esta presión cultural también se filtra dentro del matrimonio. No siempre llega como tentación abierta, muchas veces llega como expectativa no hablada. Uno comienza a sentir que debe cumplir un estándar externo para ser aceptado o deseado. Pero el amor bíblico no nace de la comparación, nace del conocimiento mutuo. Gálatas 1:10 plantea una pregunta incómoda. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Cuando esa lógica se aplica a la intimidad, revela si se vive para agradar o para amar. La consecuencia más profunda de esta influencia externa es la distorsión del deseo sano. El deseo creado por Dios une, afirma y conecta. El deseo distorsionado compara, exige y desgasta. Uno produce cercanía, el otro genera insatisfacción permanente. Santiago 1:14 explica que la tentación se alimenta cuando el deseo deja de estar gobernado y se vuelve autónomo. Ya no responde al amor, responde a estímulos. Dios nunca diseñó la intimidad para competir con imágenes externas ni para sostener expectativas irreales. La diseñó para crecer en confianza, comunicación y entrega progresiva. Cuando se rompe ese marco, el gozo se reemplaza por presión y la paz por ansiedad. Por eso la Escritura insiste en renovar la mente, no solo en controlar el cuerpo. Sobre toda cosa guardada,
Guarda tu corazón. Guardar el corazón hoy implica también filtrar lo que lo moldea. La intimidad sana no necesita comparación para existir. Necesita verdad, paciencia y protección. Y protegerla implica reconocer que no toda influencia merece entrada. Porque cuando el mundo dicta las reglas de lo íntimo, el resultado no es libertad, es confusión. Pero cuando Dios define el marco, el deseo recupera su propósito original: unir, afirmar y edificar sin distorsión. Y cuando ambos caminan juntos, el matrimonio deja de imitar modelos externos y empieza a reflejar una relación viva con Dios, donde lo íntimo también es un acto de obediencia y confianza. En medio de tantas preguntas, matices y debates, hay algo que la Biblia deja absolutamente claro. Hay límites que Dios nunca cruza y que jamás bendice, ni siquiera dentro del matrimonio. No porque Dios sea restrictivo, sino porque protege lo que ama. Y lo que Dios ama profundamente es la dignidad de la persona. Dios nunca aprueba la humillación. Nada que rebaje, exponga o haga sentir pequeño al otro puede venir de él. El amor bíblico no degrada, no ridiculiza, no convierte la intimidad en un escenario de vergüenza. 1 Corintios 13 lo afirma sin rodeos: el amor no hace nada indebido. Cuando algo hiere la dignidad, aunque sea privado, no honra a Dios. El amor que proviene de Dios siempre cubre, cuida y honra. Tampoco aprueba la imposición. El deseo que exige, que presiona o que manipula deja de ser amor y se convierte en dominio. Incluso dentro del matrimonio, nadie pierde su valor ni su voz. La Biblia nunca presenta la unión como una relación de poder, sino de entrega mutua. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Efesios 5. Donde hay miedo a decir no, no hay libertad. Y donde no hay libertad, no hay amor bíblico. Dios tampoco aprueba el uso del cuerpo sin amor. El cuerpo no fue creado para ser instrumento de descarga emocional, ni objeto de satisfacción unilateral. Fue creado para ser honrado. Pablo recuerda que el cuerpo pertenece al Señor, 1 Corintios 6:13, y eso establece un principio innegociable: el cuerpo no se utiliza, se respeta. Cuando la intimidad se separa del amor, se vacía de su propósito y deja heridas invisibles pero profundas. Y hay una señal que nunca falla para discernir cuando algo está fuera del diseño de Dios: la culpa persistente. No hablamos de convicción que lleva al arrepentimiento, sino de una sensación constante de incomodidad, de conflicto interior, de paz ausente. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Santiago 3:17. Donde hay presión, no hay amor bíblico. El amor de Dios no arrastra, invita, no obliga, persuade, no somete, dignifica. Este principio corta de raíz muchas confusiones. No todo lo que ocurre en privado es santo. No todo lo consensuado es sano, si el consenso nace del temor o del cansancio emocional. Dios no bendice lo que rompe al otro por dentro, aunque esté envuelto en palabras de intimidad. Cuando este límite se entiende, la intimidad deja de ser un terreno incierto y se convierte en un espacio seguro. Seguro para amar, para crecer y para honrar a Dios juntos. Porque el Dios que diseñó el amor jamás lo contradice con prácticas que destruyen la paz, la dignidad y la libertad del corazón humano. La Biblia nunca presenta el matrimonio como una meta alcanzada, sino como un camino que se recorre. No habla de parejas perfectas, sino de personas en proceso. Esa perspectiva lo cambia todo, porque cuando se entiende que el matrimonio es una obra en construcción, la gracia deja de ser un concepto abstracto y se convierte en el espacio donde se aprende, se corrige y se madura juntos. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Filipenses 1:6. Dios no abandona lo que está formando. En ese proceso, muchas parejas cargan heridas relacionadas con la sexualidad, experiencias pasadas, enseñanzas distorsionadas, vergüenza aprendida, expectativas irreales o silencios prolongados. La Escritura no ignora esas heridas, las reconoce y ofrece sanidad real. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 47:3. La restauración del deseo es parte de ese camino. El deseo no es enemigo de la santidad. El desorden lo es. Cuando el deseo se somete al amor, al respeto y al temor de Dios, recupera su propósito original: unir, afirmar y edificar. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Eclesiastés 3:11. Hay tiempos para aprender, para sanar y para crecer. Forzar procesos suele generar culpa.
Respetarlos produce paz. Crecer en intimidad sin perder santidad es posible, porque la santidad bíblica no apaga el amor, lo protege. No encierra al matrimonio en reglas rígidas, lo guía hacia una libertad responsable. La madurez espiritual se nota cuando la pareja puede hablar con honestidad, escuchar con humildad y avanzar con convicción. Hablando la verdad en amor, crezcamos en todo. Efesios 4:15. La gracia no elimina el esfuerzo, lo orienta. No justifica el desorden, lo corrige con paciencia. En matrimonios maduros, la intimidad deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espacio de aprendizaje continuo. Se entiende que crecer no es imitar modelos externos, sino discernir juntos lo que honra a Dios en cada etapa. Dios no espera matrimonios impecables, espera corazones enseñables. Y cuando hay disposición para aprender, sanar y ordenar el deseo bajo su sabiduría, la intimidad se profundiza sin perder santidad. Porque la gracia que salva también forma, y el amor que Dios restaura siempre crece en verdad. Después de recorrer todo este camino, queda claro que la discusión nunca debió centrarse en qué está permitido. Esa pregunta es pequeña, defensiva y limitada. La fe cristiana no se construye sobre permisos mínimos, sino sobre una vida alineada con Dios. Por eso la pregunta que realmente importa es otra, más profunda y más exigente. ¿Esto refleja amor, respeto y temor de Dios? Cuando esa pregunta guía la intimidad, muchas dudas se ordenan solas. El amor bíblico no humilla, no presiona, no usa al otro como medio. El respeto cuida la dignidad, escucha la conciencia y protege la vulnerabilidad. Y el temor de Dios no produce miedo, produce reverencia, claridad y límites sanos. Donde estas tres cosas están presentes, la intimidad se vuelve un espacio seguro, no una fuente de conflicto interior. La intimidad que honra a Dios no deja culpa persistente. Puede haber aprendizaje, corrección y crecimiento, pero no una carga constante que oprime el corazón. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Colosenses 3:15. Esa paz es un indicador espiritual. No significa ausencia de desafíos, sino coherencia entre lo que se vive y lo que se cree. Cuando la paz desaparece de forma sostenida, no es condenación, es una invitación amorosa a revisar el rumbo. Aquí se desmonta otra gran mentira, que la santidad apaga el amor. La Biblia enseña exactamente lo contrario. La santidad no mata el amor, lo protege, lo guarda de la degradación, del desgaste, de la comparación y del uso egoísta. La santidad no es una jaula, es un marco. No limita el amor, lo preserva para que no se rompa bajo el peso del desorden. El amor verdadero echa fuera el temor. Pero Juan 4:18, Dios no diseñó la intimidad para generar vergüenza, sino para reflejar amor. Pero cuando se pierde el temor de Dios, incluso lo íntimo puede convertirse en una carga. La invitación final no es a vivir con miedo, sino con conciencia espiritual. No a esconder preguntas, sino a llevarlas a la luz de la palabra. No a copiar modelos externos, sino a caminar juntos bajo la guía de Dios. Porque cuando Él está en el centro, la intimidad deja de ser un tema incómodo y se convierte en parte de una vida íntegra, donde el amor crece, la fe se fortalece y la paz permanece.